extraña un montón, los llevo mucho en mi corazón y también en mi mente. Bueno, en este tiempo en Juventud con una Misión ha sido un tiempo muy especial para mi vida, para mi crecimiento espiritual, para la formación en mi carácter, también para la restauración de mi corazón. Dios ha traído propósito e identidad. También quiero que ustedes sean parte de un propósito. La semana entrante vamos a estar haciendo misiones en un lugar muy especial, se llama Palenque. Es un territorio cerca a la ciudad de Cartagena. Vamos a estar haciendo misiones, vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios para con otros, con niños, con mujeres, y vamos también junto con un equipo de Brasil. Así que queremos hacer esta invitación para que ustedes también puedan formar parte, para que puedan sembrar ese granito de arena, pero también es muy importante que ustedes también estén orando por nosotros, por protección, porque Palenque es un territorio en donde espiritualmente es muy fuerte. Así que queremos también como extenderles este mensaje para que también nos puedan apoyar con un aporte económico. Lo pueden hacer a través de este número de Nequi. Nos estamos viendo, voy a estar enviando algunos mensajes también para con ustedes, más fotos y videos de todo el proceso y todo el trabajo de lo que Dios está haciendo. Va a quedar mucho más claro. Las misiones son aquellas personas que son llamadas para irse por las naciones a la buena de Dios, a la buena de Dios, porque simplemente van a la buena de Dios. Y Dios va abriendo puertas. Lo que pide Darita es, por supuesto, oración, que la iglesia le apoye en oración, pero también hablábamos en el primer culto de pronto con William, colocar, digamos, un cofre, ¿no? Un cofrecito acá especial para misiones, para las personas que quieran apoyarles a aquellas personas que en un momento tengan en su corazón apoyarlos y decirle, oiga, al menos para que se tomen una gaseosa por allá en ese frío de Cartagena. Muchos dirán, no, pues qué estrés, ¿no? No, es un estrés. Ellos mismos lo dicen, no podemos dormir del calor. No hay posibilidades de dormir bien por el calor. Son cosas que en un momento se ven en las misiones. La iglesia apoya a misiones y hay unos que están en los Guayaberos. Los Guayaberos están en el Guaviare. Él es Gustavo y Gustavo en un momento determinado está ya hace como 10, 12 años con los Guayaberos. Aprendió el dialecto de los Guayaberos y enseñó la palabra en ese dialecto. Entonces, cómo se van y en un momento determinado dan su vida por ello. También estuvimos apoyando a una familia que en un momento se fue para Leticia, pero que se internó más o menos 2 horas por chalupa hasta llegar a lo que fue el sentido de una zona indígena de este lugar, cercano a Brasil ya. Y allí, estando allí, un animal picó a la esposa y le mató. Quedó él con sus 2 hijitos y completamente solo y dijo, ¿y ahora qué? Porque las misiones en muchas ocasiones pasa eso. Yo no sé si conocieron la historia en el año 50 y algo, de unos misioneros que llegaron a Ecuador, empezaron a predicarle a unos caníbales y ellos, a medida que le iban predicando, decían carne fresca, carne rica, y se los comieron. Se los comieron en cierta manera. Eso es una realidad y ustedes lo ven a través de la historia del cristianismo como tal. Dice la historia que unos años después las esposas de esos varones que estuvieron allí se fueron para allá y empezaron a enseñarles la palabra del Señor, donde tuvieron la desgracia de perder a sus esposos. Iglesia, las misiones muchas veces llevan esas circunstancias. Entonces, qué bueno apoyarlas, no sé si lo crean. Y qué bueno es en esta mañana el Señor que nos regala la bendición también de traer la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nos acompaña hoy el pastor Raúl. Así que pastor Raúl, bienvenido. Que goce y alegría. Que el Señor nos hable a través de la palabra y por supuesto a través de la enseñanza. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Animaditos? Espero que no van a salir desanimados hoy con la enseñanza. Yo quiero también hoy presentarles un video de mi hijo, el cual también se encuentra en Jucum, en la ciudad de Cartagena. El sonido no está muy bien definido, pero tratemos de entender lo que él allí está diciendo.
Hola a todos, quiero enviarles un saludo desde la ciudad de Cartagena. Quiero agradecer a las personas de la iglesia, familiares que han estado preguntando, me han estado apoyando y de alguna otra forma me han bendecido. Para aquellos que no sepan, quiero contarles que estoy haciendo mi escuela de discipulado de entrenamiento en Jucum, Cartagena. En este tiempo he podido conocer a Dios, he podido conocer su carácter, su naturaleza, su amor en mi vida. También Él me ha dado una nueva identidad, me ha dado propósito y me ha dado visión. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, de vivir en comunidad, conocer personas de diferentes lugares, ya sea de Colombia o fuera de ella. He podido hacer muchos amigos de gran valor para mi vida. También Dios me ha dado la oportunidad de ser parte de grupos de evangelismo, de adoración pública, de intercesión, entre otras actividades. Hoy estamos aquí en el municipio de Santa Catalina Bolívar, estamos haciendo la distribución de 1000 Biblias en todo el pueblo y ha sido un día muy gratificante, muy hermoso en el que hemos podido ver el amor de Dios para estas personas. Con mucho cariño. ¿Y los regalos podemos grabar mientras lo destapa? Regalado. Sí, sí, te la regalamos. Es un regalo de Sí. parte de Dios. Destápela, destápela. Destápela. Papel, regalo no. Uy, estamos estrenosos. Mismo color. Quiero contarles que Dios me ha hecho un llamado para hacer mi cruzada en el país de Cuba y en Colombia. Estaremos saliendo con un pequeño grupo de Jucum a finales de septiembre y comienzos de octubre. Para poder llevar a cabo esta cruzada tengo un reto financiero de aproximadamente 6.500.000 pesos colombianos, los cuales incluyen tiquetes y la estadía en este lugar. Quiero invitarte a que seas parte de este caminar que Dios me ha llamado a hacer en las misiones. ¿Cómo puedes ser parte? Por un lado puedes estar orando por mí para que Dios ponga seguridad, ponga amor y ponga pasión por las personas que pondrá en mi camino. Por otra parte puedes apoyarme financieramente donando al siguiente número. Para finalizar quiero agradecerte por ver todo el video y quiero invitarte a que te unas al grupo de WhatsApp que he creado con el fin de compartir noticias y testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que hará. Y también de lo que harán las personas que pondré en mi camino. Bye. Hola a todos, quiero enviarles... ¿Quién no tiene Biblia? ¿No tiene Biblia? Bueno, pastor, para que tengamos en cuenta aquí, la hermana allí que no tiene Biblia, a ver si le podemos conseguir una Biblia. Lo otro es que él ha tenido el sentir de parte de Dios. Ellos salen a una cruzada ahora terminando el mes de septiembre y tiene el sentir de parte de Dios de ir a hacer la cruzada en el país de Cuba. Ustedes saben la situación tan compleja que es llevar el evangelio a Cuba, son muy restringidos, y mi hijo tuvo una charla con algunos misioneros y les enseñaban que prácticamente Cuba tiene vetado a Jucum allí en su país. Así que es muy difícil la situación poder ir a esos lugares, pero Dios también quiere llevar hombres y mujeres para dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo está haciendo la invitación, él va a hacer un grupo en WhatsApp
ya con la autorización del pastor, vamos a imprimir una imagen, creo que ya está, ok, mira qué regalo tan bonito. Un aplauso al Señor por ese regalo para la hermana. Espero que la disfrute mucho. Se va a imprimir una imagen donde hay un código y donde, si usted bien lo tiene, puede escanearlo y hacer parte de ese grupo de WhatsApp donde él va continuamente va a estar dando noticias de todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas y lo que usted pueda también ayudar allí. Amén. Igualmente también Dara, creo que ahí va a haber una imagen también de un código con los información de Dara, que también está allí en ese lugar. Tenemos que apoyarlos a estos muchachos que han preferido ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Obviamente eso, como decía el pastor, eso tiene un costo. El ir a Cuba, el costo que tiene es más o menos 6.500.000 pesos, pero de hecho Jucum aún no ha definido con exactitud por situaciones complejas si es Cuba o si es para Brasil, pero una de esas dos, pero el costo es más o menos redondea la misma cantidad de dinero. Así que los invito y los animo para que estemos apoyando en oración y en lo que nosotros podamos hacer. Este video me sirve como introducción a lo que yo les voy a compartir hoy, pero antes quiero darle un saludo a Molly, porque está cumpliendo años el próximo martes, va a cumplir años, así que démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Molly, esta joven que es una de las chicas que nos ayudan ahí con lo de audiovisuales. La vez pasada vi un anuncio ahí de quienes se querían capacitar para audiovisuales, no sé si de pronto alguien se inscribiría, como que la mayoría les sacan el cuerpo a esto, pero eso también es servirle al Señor, amén. Y Dios quiere preparar aquí jóvenes y también no tan jóvenes para que podamos también ayudarles a ellos y colaborarles y al servicio al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por este tiempo, por este día, Señor, por esta mañana que nos regalas, por permitirnos hoy despertar, permitirnos levantarnos, Señor, permitirnos hoy venir a este lugar a encontrarnos como familia, como cuerpo tuyo, Señor. Te pido, Señor, que hables al corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Habla primeramente a mi vida. Te pido, Señor, que por favor fortalezcas mi boca, Señor, porque soy débil, que fortalezcas mi mente, porque soy débil, que fortalezca, Señor, tu iglesia, porque todos somos débiles, Señor. Pero, Padre, te pedimos que nos des un corazón, Señor, un oído dispuesto para lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Bien, yo quiero decirles algo. Imaginémonos que cada uno de nosotros nos reunimos o reunimos a nuestra familia para hablar con ellos por última vez. ¿De qué le hablaría usted a sus familias? ¿De qué sería esa conversación que usted tendría con su esposa, con su esposo, con sus hijos, sus nietos si los tiene, con sus sobrinos, con las personas más allegadas? ¿De qué les hablaría? ¿Sería una conversación interesante? ¿Sería algo sin importancia? Hay gente que en sus últimos momentos de vida hablan unas cosas, reniegan, pero ¿qué tipo de conversación tendríamos nosotros con nuestros seres queridos, sabiendo que es la última vez que nos vamos a reunir con ellos? Nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, algunos textos, y yo quiero compartirle dos textos en esta mañana acerca de las últimas palabras que le habló Jesús a sus más allegados, a sus discípulos, obviamente a su mamá también, a los hermanos que con él estaban. Y son dos textos que muchas veces usted los ha leído, son dos textos que muchas veces quizás se los han compartido, pero que no le damos la mayor importancia, sino que simplemente los escuchamos, nos entran por aquí
y nos sale por acá. Eso es algo normal en la iglesia, ¿cierto? Uno le pregunta a veces a alguien, oye, ¿y de qué se trató la palabra? No, estuvo muy buena la palabra, pero específicamente ¿de qué hablaron? Y yo, no, pues ahí oraron. Se nos olvida, tan pronto salimos de aquí de este auditorio, se nos olvida qué nos enseñaron, qué nos enseñó el Señor a través del pastor o de la persona a quien ha compartido. Y el primero de ellos está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Yo le puse por título a esta enseñanza, haciendo misiones. ¿Cuánto les gusta hacer misiones? Poquitos, ¿no les dije que eso no era tan fácil? Hemos escuchado mucho este mensaje de hacer misiones, de cumplir la gran comisión, y le decimos amén, y a veces uno ve predicadores así como todos animados y no sé, y habla de la gran comisión y motiva a la gente, y todo el mundo decimos amén, amén, yo quiero ir, yo quiero cumplir la gran comisión, pero es algo que nos cuesta hacer, nos gusta oír, pero nos cuesta ponerla en práctica. Y dice Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: le está hablando Jesús sus últimas palabras a sus discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa maravillosa que deberíamos de abrazar. A veces nosotros pensamos que se nos olvida esta promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el otro texto que les voy a leer está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Fueron las últimas palabras que Jesús le habló a los discípulos, a los más cercanos. Dice lo siguiente, Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Y serán mis testigos. Mire, subraye, si usted tiene esa versión, subraye, mis testigos. Jesús no les está diciendo y serán testigos, serán mis testigos. Por eso es que usted y yo tenemos que ser testigos ¿de quién? De Cristo. No podemos testificar aquí de nadie más, sino de Cristo. Número 1, ¿en dónde? En Jerusalén. Número 2, en Judea. Número 3, en Samaria. Y número 4, hasta lo último de la tierra. Esas son las últimas palabras que Jesús le está hablando, o le habló a los discípulos. Después de que Jesús les expresa estas palabras, si usted termina de leer este capítulo, es cuando el Señor ya va al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Y todos sus discípulos quedaron allá mirando para el cielo. Dice que vio un hombre, ¿verdad? Dos ángeles, y les dijo: ¿ustedes qué hacen mirando para allá? Miren para acá, aquí es donde está la necesidad. El Señor ya hizo la obra, lo que sigue nos corresponde a nosotros, ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje que el Señor les da enfatiza mucho a las naciones, pero en el libro de los Hechos, en ese versículo 8, me llama mucho la atención que el Señor es muy específico en lo que Él está diciendo, de que seamos sus testigos en estos 4 lugares. Es donde me voy a enfocar más: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que hoy nosotros podríamos llamar hacer misiones. Hacer misiones. Y yo quiero que examinemos algunas preguntas que pueden salir de ahí, de esos 2 textos que yo les acabo de leer. Número uno, y quiero irles dando algunas respuestas a esa pregunta. Son 5 preguntas que yo saqué. ¿Qué es hacer misiones? ¿Qué se le ocurre a usted a esa pregunta? ¿Qué es hacer misiones? Hacer misiones es la reproducción de la iglesia. ¿Sí? Cuando usted y yo hacemos misiones, vamos y compartimos, llevamos el evangelio de Cristo, la iglesia local se va a reproducir.
porque van a poder llegar a los pies de Cristo nuevos hombres y mujeres que entregan sus vidas al Señor. Si nosotros no somos esos voceros de Dios que llevamos en el mensaje, ¿cómo van a poder llegar al temor de Dios? ¿Cómo van a poder llegar al conocimiento del Señor? ¿Cómo van a poder conocer el Evangelio si nosotros no somos los voceros de Él? Entonces es importante que tengamos nosotros en cuenta de que nosotros hacemos parte de eso. Somos discípulos del Señor. Eso no fue dado solamente a los apóstoles en la primera iglesia. Esa invitación también se extiende y se ha extendido en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, hasta la iglesia El Oasis y todas las iglesias donde se predica fielmente la palabra de Dios. Así que como un árbol crece y florece y da fruto, ¿cierto? Y puede producir otros árboles y seguir dando fruto, lo mismo va a ocurrir en la iglesia, se va a reproducir la iglesia. Respuesta número 2 es ser testigos de Cristo. Ser testigos de Cristo. Y ser testigos de Cristo no es solamente hablar de Él, no es solamente estar hable que hable o citar textos bíblicos a la gente, que es necesario, por supuesto que sí, que es necesario que escudriñemos las Escrituras, que memoricemos las Escrituras, por supuesto que sí, pero no es solamente hablar de Él, sino vivir como Él, para que la gente y el mundo pueda conocer a Cristo por medio de nosotros. Es decir, no ser solamente, como dicen por ahí, predica pero no aplica, ¿cierto? Tenemos que escuchar la voz de Dios a sus enseñanzas, pero tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda a hacer. Número 3 es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es alguien que sigue a Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay? ¿Cuántos discípulos del Señor hay en esta mañana? Entonces, es alguien que sigue a Cristo, que observa sus enseñanzas, que confía en Él. Y algo, no me van a malinterpretar con esto, es como un Cristo pequeño en crecimiento. No somos un Cristo, no van a malinterpretar, por favor, pero somos como ese Cristo pequeño en crecimiento en su carácter, no en su deidad, no en su divinidad, pero sí en el carácter de Cristo. Y vayamos un momentico ahí al libro de Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 4, para corroborar esto que les estoy diciendo. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice, hasta que todos, está hablando Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Para poder llegar al conocimiento de Dios, para poder llegar a conocer al Señor, pues tenemos que ir a las Escrituras, a la condición de un hombre maduro. ¿Cuántos hombres y mujeres maduras hay en esta mañana? Poquitos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Él es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Cuando usted y yo vayamos a hablarle a alguien de Cristo, ¿quién debe ser el modelo? Nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos está hablando aquí la palabra. Y alcanzar la estatura de Cristo, ¿cierto?, implica imitar su carácter. Porque a veces queremos ir y hablar del Señor, pero no tenemos ni una gota del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en nuestra humanidad, porque aún no hemos nosotros rendido nuestro corazón a Cristo. Pero debemos de imitar el carácter de Cristo. ¿Y dónde encontramos nosotros el carácter de Cristo según la palabra de Dios? ¿Recuerdan el fruto del Espíritu Santo? Ahí está resumido todo el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo de Dios está en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Que nos habla del amor. ¿Cuántas veces usted le ha hablado con amor a alguien? A veces esas personas que son como duras de entender el Evangelio, como que nos sacan la impaciencia, ¿verdad? Tenemos gozo cuando el Señor nos invita a hablar de Él, tenemos paz,
Eso es imitar el carácter de Cristo. Es tener el fruto del Espíritu Santo de Dios y ponerlo en práctica. No es memorizarlo en nuestra mente, ¿verdad? Sí, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, ¿cierto? Dominio propio. No es memorizarlo, es que eso se encarne en nosotros y que nuestra vida sea una vida llena del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y si en mí está el fruto del Espíritu Santo de Dios, eso tiene que dar fruto, por ende tiene que dar fruto para que otras personas también puedan verlo y poder conocer al Señor. Otra respuesta a esa pregunta es extender la familia de Dios. Extender la familia de Dios. Mire, Jesús tiene muchas ovejas en muchos rediles que aún no han podido entender el mensaje del Evangelio. Y eso suena raro, eso suena extraño. Pero hay gente que están en muchas iglesias donde no hay una exposición sana del Evangelio y están allí, pero son personas que aún así aman a Dios, buscan a Dios, necesitan de Dios, reconocen necesitar a Dios, pero que aún no han entendido la voz de Dios. Y usted y yo somos voceros de Dios. Usted y yo somos los encargados de ir y compartirles, mostrarles la verdad a través de las Escrituras, pero siendo testigos, siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo, imitadores de su carácter. Muchas veces hay personas que yo he escuchado, y quizás yo fui y he sido alguna de ellas, donde se aterran, pero es que Julano de tal es cristiano. ¿Cómo así que Julanito de tal es cristiano? No, pero a mí sí no me gustaría entonces ser ese tipo de cristiano. Así yo los he escuchado, porque el testimonio que tiene, nada que ver. Eso llega a la casa, eso grita con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el vecino. Y hay mucha gente, amada iglesia, que está necesitando de Dios. Y nosotros somos esos instrumentos que Dios quiere usar para dar a conocer su palabra y su evangelio. Ahora, ¿dónde se hacen misiones? Y es aquí donde me quiero centrar un poco. ¿Dónde se hacen misiones según el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Dónde se hacen misiones? Jesús les dice: recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Uy, no, eso sí, en los de la mañana todos me dijeron, estaban tan seguros, se alegraron, ¿sí? Pero que nosotros tengamos esa duda de ser templo del Espíritu Santo de Dios, eso es algo grave. Va a tocar discipularlos nuevamente. Pero nosotros, según la palabra de Dios, usted que dice ser hijo de Dios, que yo creo que sí, tenemos que tener la convicción plena de que soy templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es una promesa que nos abraza a todos nosotros los que estamos acá, a los hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, y eso no es cualquier cosa. En el Antiguo Testamento el templo era un lugar, ¿verdad?, donde se congregaba la gente, y allí dentro del templo habían unos utensilios, y había un sitio que se llamaba el lugar santísimo, y era donde estaba el arca, y eso representaba la presencia de Dios en el templo o en el tabernáculo antes de que construyeran el templo. Eso representaba la presencia de Dios. Pero cuando viene Jesús, esa historia se parte en dos, y ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos nosotros. Esto es un auditorio bonito y se quiere embellecer más, sí, pero somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es interesante cómo Jesús le da ese orden a esa gran comisión en el libro de los Hechos. Le dicen: y ustedes recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y seréis mis testigos, mis testigos. Y primero menciona, ¿qué es lo primero que menciona? Jerusalén. Jerusalén. Y ahí me quiero centrar un poco en esta parte. ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén era el punto de partida. ¿Recuerdan? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad de David. En esos tiempos era la ciudad santa, era donde todos los judíos querían estar. Cuando allí se celebraban las festividades, y habían muchos judíos que vivían en los alrededores, en otras naciones, pero cuando se llegaba a esa fecha de reunirse a celebrar la Pascua, todos esos judíos empezaban a llegar a Jerusalén. Ellos hacían fiesta,
Ellos cuando iban caminando, cuando iban rumbo a esa ciudad, ellos iban alegres, iban gozosos, porque se sentían en casa, se sentían en su lugar. Ellos habían sido esparcidos, pero llegaba esa fecha y todos iban, casi que la gran mayoría iban a Jerusalén, porque era como estar en casa, pero también era un lugar donde más fuerte era la oposición al evangelio del Señor Jesucristo. No fue allí donde se levantaban los fariseos, los saduceos, donde siempre lo criticaban, donde el Señor empieza a compartirles el evangelio de la gracia, y para ellos, a ellos les irritaba, le chirriaban los dientes escuchar esas enseñanzas de Jesús, porque Jesús vino a partir esa historia. Para nosotros, Jerusalén podría representar los lugares donde nos sentimos en casa, con las personas más íntimas. Esa es nuestra Jerusalén. Jesús no les dijo: vayan primero a Judea, vayan después a Samaria, hasta lo último de la tierra, y después vengan otra vez, regresen nuevamente a Jerusalén. No, Él les dijo: sean mis testigos en Jerusalén, en su casa, donde ustedes se sienten cómodos, donde ustedes se sienten en familia, donde ustedes se sienten como protegidos. Jerusalén. Existe un peligro en querer ir más allá, en querer ir primero a Judea, o querer ir primero a Samaria, o hasta lo último de la tierra, cuando descuidamos nuestra Jerusalén, cuando descuidamos nuestra casa, cuando descuidamos las personas más íntimas, cuando descuidamos nosotros con nuestro mal testimonio y quizás con muchas otras cosas. Podemos descuidar nuestros hijos, podemos descuidar esa esposa que aún no se ha convertido al Señor, podemos descuidar a ese esposo que aún no se ha convertido al Señor. Es nuestra casa la primera iglesia. Esa es la primera iglesia nuestra. Ser el primer testigo de Jesús en la familia, yo sé que no es nada fácil. Eso no es nada fácil, ¿verdad? Porque vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición aún con los más allegados. Y yo he escuchado testimonios de personas que se convierten, bien sea el esposo o la esposa, la otra persona es apática al evangelio. Y no es fácil, eso no es fácil. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, y los primeros que se me levantaron fue mi familia, fue mi mamá, fue mi padrastro. Mi padrastro sí era tenaz, porque él decía que él era católico, apostólico y romano, y bien colombiano que sí era. ¿Sí? Se nos levantaron, pero hoy, el día de hoy, mi mamá se convirtió al Señor, ya se bautizó y hoy ama a Dios, hoy ama al Señor. Entonces nuestros primeros opositores son las personas más cercanas. Y para llegar a lo último de la tierra, tengamos en cuenta que hay que atravesar Judea y hay que atravesar Samaria, pero partiendo ¿de dónde? De Jerusalén, de la casa, del hogar, de la familia donde Dios nos ha puesto. Y usted y yo somos responsables de eso. Tenemos esa responsabilidad como padres. Tenemos esa responsabilidad, aun si sus papás no se han convertido, tenemos esa responsabilidad de ser testigos de Cristo para esos padres, para esos primos, para esas personas íntimas que viven con nosotros. Los primeros perdidos, hermanos, están sentados en nuestra mesa. Ahí se sientan a comer con usted, ¿o no? Ahí están. Y a veces de pronto uno piensa o quiere. A mí me sucedía mucho cuando empecé yo mi vida cristiana, y hablaba y escuchaba yo de misioneros y que iban y no sé qué, y yo anhelaba, yo quiero eso, pero yo no había entendido que Dios me había dado una responsabilidad con mi familia. Tenía 2 hijos, tenía la esposa con la cual conviví durante varios años. Esa era mi primera iglesia, pero por la gracia y por la misericordia de Dios fui entendiendo eso. Como dijo el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios, capítulo 15, hoy soy lo que soy por la gracia, solo por la gracia de Dios. Por eso es que nosotros no podemos robarle nada al Señor, no podemos robarle su gloria, todo es por la gracia de Dios. Y como decía el pastor hace un rato antes de colocar la canción, que nosotros, usted y yo, estamos aquí, es por la pura gracia
de nuestro Señor Jesucristo, por la pura gracia. Y aquí estamos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa gracia? ¿Qué vamos a hacer con ese regalo? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que ha hecho Dios en nuestras vidas? A veces nos volvemos cristianos egoístas, ¿sí? Pero la palabra es muy clara allí en el Sermón del Monte cuando el Señor dice: vosotros sois la luz y vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Estamos sazonando nosotros a nuestra familia? ¿Estamos sazonando a esos hijos? ¿Les estamos enseñando el temor a Dios? Enseñémosle el temor a Dios a nuestros hijos, pero no basado en religiosidad ni en legalismo. Enseñémosle el temor a Dios basado en esa gracia, en el carácter de Cristo, siendo testigos, corrigiendo a nuestros hijos de una manera adecuada, instruyéndolos en el amor, en el temor de Dios. Pero tenemos esa responsabilidad, tenemos esa tarea, tenemos que ganarnos primero esa Jerusalén, la cual representa nuestra casa. Es el hogar, la principal escuela para nuestros hijos. Es el hogar, la principal escuela para esos futuros pastores, para esos futuros maestros, para esos futuros evangelistas. En nuestra casa, eso no es responsabilidad aquí del pastor, ni de los líderes. Nosotros podemos ayudar en algo, por supuesto que sí, pero es allí donde van a salir de su casa, de nuestro hogar, esos hombres que quiere Dios usar, que quiere enviar hasta lo último de la tierra. Hoy hay 2 jóvenes allí en Jucum que Dios quiere usar y que quizás los está usando. Pero pues por la gracia y por la bondad de Dios nos permitió poderlos formar, que no fue fácil tampoco para nosotros. No fue fácil, me imagino yo, para el pastor William, para su esposa, ¿verdad? Pero de lo poquito que pudimos hacer, hoy podemos ver ese fruto. Y no ha sido fácil para nosotros soltarlos. Para mí no ha sido fácil. Mi hijo era con el único que yo vivía en mi casa ha sido mi compañero de batallas estos últimos casi 6 años. Hemos estado ahí, nos hemos reído, hemos llorado los dos, hemos orado. Muchas situaciones, pero cuando él toma la decisión, cuando él dice: papi, yo me quiero ir para Jucum, sentí una alegría y sentí una felicidad enorme. Nosotros tenemos que, hermanos, romper esa bola de cristal en la cual nosotros tenemos a nuestros hijos, desde ya, aun cuando están pequeñitos, ¿sí? Aun cuando están pequeñitos. Eso no significa que usted los va a abandonar, no, es darle prioridad a Dios. Y darle prioridad a Dios es instruir a esos niños, es instruir a esos adolescentes, es instruir a esos jóvenes en el temor a Dios. Y seguramente que Dios va a hacer cosas maravillosas, pero ya con una fe firme, sólida, de acuerdo a lo que nosotros, a lo que los padres les pudimos haber enseñado. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que su fe fue formada o fue enseñada desde la familia. Dios inventó la familia desde el principio. ¿Recuerdan? Adán y Eva. Dios inventó la familia, el matrimonio, una familia. Es decir, el Señor no es que haya hecho un plan y se le ocurrió: pues vamos a usar la familia para que sea ejemplo de la iglesia, o de ir y llevar el evangelio para darlo a conocer. No, la familia estaba dentro del plan de Dios, estaba en el corazón de Dios y sigue estando en el corazón de Dios. Y nosotros podemos, si ustedes son buenos lectores, podemos ver la vida de José. La fe de José fue formada, fue enseñada desde la familia, desde niño. Estoy hablando de José, el hijo de Jacob. Y cuando Dios lo lleva a Egipto, Dios hace maravillas con José. Pero José ya tenía un recorrido de enseñanza, venía con un recorrido de enseñanza, y todo lo que tuvo que vivir José no fue nada fácil. ¿Han leído la historia de José? No se las voy a leer porque aquí no nos da el tiempo, pero tuvo que pasar situaciones difíciles cuando estaba lejos de su familia, pero esa fe lo mantuvo firme a él, lo mantuvo fiel a José. Otro hombre que podemos encontrar nosotros en la Biblia es el profeta Daniel. Daniel aprendió la fe en la familia desde su niñez.
allí fue formada la fe del profeta Daniel. Y cuando Dios lo lleva a Babilonia, hace cosas maravillosas con Daniel. ¿Se acuerdan del profeta Daniel? Hay que leer esas historias, hermanos, para que podamos entender todo ese contexto del plan que Dios tiene en la familia. Y la familia suya y la mía, Dios la tiene en el corazón, para que nosotros allí podamos formar hombres y mujeres para la gloria del Señor, para que Dios los use a donde quiera que ellos lleven. Tenemos que darle prioridad a esto. Esto es urgente, iglesia. Esto es urgente. Ahora, eso no significa de que usted no tenga sueños con que su hijo sea una persona profesional, que sea un médico, que sea un abogado, que sea un ingeniero, que sea un técnico, yo qué sé. Eso es válido y eso también puede estar dentro del plan de Dios. Pero tenemos que formar nuestros hijos para que cuando vayan a un lugar a trabajar, a laborar, para cuando sea médico, para cuando sea cual sea la profesión, o para cuando sea misionero, para cuando sea pastor, el Señor esté allí fortaleciendo, sosteniéndolo con su gracia, con esa fe genuina. El mismo Timoteo, el apóstol Pablo, le habla a Timoteo lo siguiente. Va allí a la carta de Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, lo que Pablo le está expresando a Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, le dice lo siguiente: porque tengo presente la fe sincera. Mire, tenemos que enseñarle a nuestros hijos una fe sincera. Hay otra versión que dice fe no fingida o fe genuina. ¿Qué tipo de fe le estamos enseñando a nuestros hijos? O sea, un día sí, otro día no. Yo le puedo enseñar la fe a mis hijos de acuerdo a las convicciones que yo tengo de Dios. Pero si yo como cristiano un día flaqueo, otro día como que sí, otro día como que la fe me funcionó, otro día no, otro día hago las cosas a mis fuerzas, ¿cómo va a crecer ese hijo? ¿Con qué fe? ¿Con qué tipo de fe se va a alimentar o van a crecer esos hijos? Pero es interesante cómo Pablo le habla aquí a Timoteo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Timoteo ya era un joven, él fue un pastor joven, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¿Cuántas abuelas hay en esta mañana? Levante la mano todas las abuelitas. A ver, démosle un fuerte aplauso a las abuelas hermosas. Así que, abuela, es tarea suya poder también instruir a esos nietos en el temor a Dios. Y sigue diciendo: y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas madres hay en esta mañana? Démosle un fuerte aplauso a esas mamás hermosas también. Pero quiero recordarles que tenemos esa gran responsabilidad como mamás, pero también nosotros como padres. ¿Cuántos padres hay en esta mañana? Tenemos esa gran responsabilidad, varones de Dios, de ser testigos del Señor en nuestro hogar, en nuestra casa. Timoteo fue enseñado desde la niñez, según leemos el texto. Fue enseñado, o sea, Timoteo no tenía, digamos, experiencias así tan pecaminosas fuertes como la tuvo el apóstol Pablo. Si nosotros comparamos, la conversión de cada uno de ellos fue totalmente diferente. Timoteo escuchaba las enseñanzas de su abuela, Timoteo escuchaba las enseñanzas de su mamá, aún siendo un niño. Pero la conversión de Pablo fue totalmente diferente. ¿Cómo fue la conversión de Pablo siendo ya un hombre adulto, viejo, como usted y como yo? Bueno, los viejos, aquí no hay viejos. Yo conocí al Señor como a los 20 y algo de años, pero la conversión de Pablo fue totalmente diferente, y la voz que escuchó Pablo fue la misma voz del Señor. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba camino a Damasco a matar cristianos, tenía una carga de pecado totalmente fuerte, pero aún así el Señor tuvo compasión y tuvo misericordia y lo llamó. Y este hombre es el gran apóstol Pablo, que nos dejó todas esas cartas escritas, 13 cartas, de las cuales nosotros podemos aprender muchísimo. Pero Timoteo fue diferente. Sin embargo, su abuela y su mamá le enseñaron a Timoteo las escrituras. Es decir, que aunque Timoteo no hizo lo mismo que Pablo hizo, pero su abuela y su mamá sí le enseñaban principios. Sí le decían: Timoteo, mire, tú necesitas de un Salvador, tú necesitas de Cristo. No les enseñemos a nuestros hijos, y ojo con esto, oído a esto, no les enseñemos a nuestros hijos que tienen que ser unos Pablos para poder llegar a los pies de Cristo. No,
Eso es un error. Pero sí enseñémosles a nuestros Timoteos, ¿verdad?, que necesitan de Cristo, que necesitan de un Salvador. Corrijamos a esos hijos, instruyámoslos, pero a veces dejamos que los hijos hagan lo que bien les parezca. ¿Ha conocido usted esos niños que son así, perdone la expresión, berrinchosos y arman unos shows? Pero ay, no, es que hay que dejarlo porque pobrecito. No, tenemos que corregirlos en el amor del Señor, instruyéndolos en la palabra, y vamos a tener hijos, hombres y mujeres, amados, de bendición para nosotros, pero también para la gloria de nuestro Dios. No, pastor, pero es que ese hijo suyo ya no tiene arreglo, pero es que ese esposo, esa esposa ya no tiene arreglo, y nos escudamos con eso. ¿Acaso Dios no ha tenido paciencia con usted y conmigo? Conmigo ha tenido muchísima paciencia. Entonces nos escudamos con eso. No, eso ya no tiene arreglo. Y recordemos cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro, ¿verdad? Ya llevaba 4 días ahí muerto. ¿Qué le dice Jesús a las personas que están ahí? Retirad la piedra. ¿Sí es así que le dice? Retirad la piedra. Y luego que Jesús les dice eso, le dice: Lázaro, levántate y sal fuera. Hermanos, podríamos aplicar esto a lo que yo les estoy compartiendo de la siguiente manera. Nosotros a veces nos escudamos con eso. No, es que ya no tiene arreglo ese hijo, esa esposa. No, hermano, hagamos la tarea, quitemos la piedra. Quitemos la piedra de la incredulidad, quitemos la piedra de la indiferencia, quitemos la piedra de la insensatez, quitemos la piedra de ser negligentes en esto. Quitemos la piedra, que el Señor se encarga del muerto. Las salvaciones de Jehová. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos o nuestra familia o ese esposo o esa esposa se convierta al Señor en nuestras fuerzas, y eso no es así. Las salvaciones de Jehová. Hagamos nosotros nuestra tarea, seamos testigos de Cristo, seamos testigos fieles del Señor Jesucristo, dando testimonio, mostrando el carácter de Jesús a esa familia que Dios nos ha dado. Somos responsables de esto. Dios ha usado a la familia a lo largo de toda la historia, y cuando el Hijo eterno de Dios, es decir, Jesús, vino a esta tierra, Dios no lo formó siendo ya hombre como Adán, porque Adán lo formó ya siendo una persona adulta. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de un nacimiento, ¿verdad? Permitió que naciera de una mujer, de María, de una mujer virgen, que naciera allí. Bien pudo haberlo formado Dios como formó a Adán, pero Dios no lo quiso, porque Dios quería darnos una enseñanza, dejarnos una enseñanza. Y dice la palabra en uno de los evangelios de que Jesús crecía en estatura y crecía también ¿en qué? En la gracia para con los hombres. Ahí hay una enseñanza muy hermosa. Crecía en gracia para con los hombres. Es decir, José y María, una familia como la suya y como la mía, le enseñaron a Jesús esos principios, esas bases, ¿verdad? De comportamiento, de portarse bien, la palabra, del temor a Dios. Lo instruyeron. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener hijos, hombres y mujeres, que crezcan en estatura, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres? Que cuando esos hijos tengan que salir en algún momento, algunos ya han salido, pero nosotros podamos estar tranquilos, ¿verdad? Yo le enseñé estos principios a mi hijo, yo le enseñé estos principios a mi hija. Mi hija se casó hace 15 días, hermanos, y yo hice todo lo posible por enseñarle el temor a Dios a mi hija. Tampoco ha sido fácil para mí desprenderme de ella, ¿verdad? Pero fue allí, tomó esa decisión, dio ese paso de obediencia al Señor. Hermanos, y eso me da mucha paz a mí, porque sé que ella ama a Dios. No es la chica allí perfecta que no tiene sus errores, pero lo más importante
es que pudimos sembrarle, pudimos formarle una fe genuina a esos hijos. Hoy en día mi hijo está allí en Jucum y yo oro para que los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes, también puedan un día tomar esa decisión, pero antes la tarea tienen que hacerla usted como papá, como mamá, formarlos, instruirlos en el temor de Dios, y que cuando ellos salgan, cuando Dios los quiera usar allí como médicos, como abogados, como lo que sea, hermanos, su fe sea una fe genuina, que nuestros hijos van a tener que enfrentarse a muchas situaciones difíciles, como usted y yo la hemos enfrentado, pero si hay una fe genuina, si nosotros los instruimos, ¿verdad? En la verdad que es Cristo, hermanos, pueden venir tormentas, pueden venir lo que sea, pero se van a mantener firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No descuidemos nuestra Jerusalén, amada iglesia. Si usted quiere ir a los lugares más lejanos, primero tiene que partir de Jerusalén, tiene que hacer la tarea en Jerusalén, tiene que hacer la tarea en su casa. Amén. Seamos testigos primeramente en casa, teniendo el carácter de Cristo hacia esa esposa, hacia ese esposo, hacia esos hijos. Tengamos el carácter de Cristo. Pero Jesús también les dice que en Judea, Judea era también una tierra santa, ¿sí? Era una tierra donde Jesús muchas veces estuvo caminando en aldeas, pero donde también Jesús expresa lo siguiente, que nadie es profeta en su propia tierra. Y dice la palabra en uno de los evangelios de que Jesús casi no pudo hacer milagros, no porque Él no pudiera hacerlos, sino por la incredulidad de las personas, de la gente, por la incredulidad. Era una tierra muy conocida en la Biblia, ¿verdad? Pero muy incrédula, aún haciendo parte de la tierra de Israel, pero eran muy incrédulos. Así también nosotros vivimos en un lugar como Judea, ¿cierto? Nosotros tenemos un vecindario, nosotros tenemos un barrio, nosotros vivimos en una ciudad, nosotros tenemos un lugar de trabajo, un lugar de estudio, donde nos vamos a encontrar con muchas personas, ¿verdad?, incrédulas, que quizás por el buen testimonio que nosotros demos nos van a rechazar. Pero son lugares donde Dios quiere que nosotros vayamos y seamos testigos de Él. Que realmente, hermano, nuestro carácter sea reflejado en los lugares donde estamos, independientemente de donde sea. Judea es como ese lugar cultural en el cual nosotros vivimos. Hay diferentes culturas. Si nosotros nos vamos a un departamento diferente, las culturas son diferentes. Por ejemplo, el departamento de Antioquia es muy diferente al departamento del Tolima en cuanto a cultura, ¿sí? En cuanto a la fe también, obviamente. Allí se mueve mucho el catolicismo. Las culturas son totalmente diferentes. Nosotros tenemos aquí un territorio donde hay una cultura obviamente desarrollada, pero hemos sido llamados también para ir y llevar el evangelio a esas personas. Ahora, yo no quiero tampoco decirles de que usted llegue ahorita a su trabajo, a su oficina, donde sea, y usted hable de Jesús a toda hora. No, tenemos que ser sabios y prudentes. Tenemos que ser muy prudentes con eso, porque lo único que nos vamos a ganar es que nos echen del trabajo, ¿sí? Pero seamos prudentes, ¿sí? Seamos testigos de Cristo en nuestra forma de hacer las cosas, con prontitud, con pulcritud, y la gente va a empezar a observar eso. Y aquella persona que nos rechazó, si se dan cuenta que nosotros somos cristianos, en cualquier momento cuando haya una necesidad se va a acercar a nosotros, porque conmigo lo han hecho, se va a acercar a nosotros y nos va a pedir: venga, ¿será que usted puede orar por mí? Eso es ir a Judea, eso es ser de testigos en Judea. Y también nos habla de Samaria. Jesús les dije: vayan a Samaria. ¿Dónde quedaba Samaria? Samaria era parte de la tierra prometida. Samaria era una parte de Israel donde en los tiempos de los reyes el rey de Asiria invadió esta ciudad de Israel llamada Samaria,
y se llevó cautivo muchas personas de Israel, se las llevó para Babilonia. Y algunas personas judíos que vivían ahí lograron escapar, otros quedaron por ahí como escondidos. Y ese rey pagano empezó a traer familias, personas de otras naciones diferentes que adoraban dioses falsos, dioses paganos, y los trajo a Samaria. Luego aquellos judíos que habían escapado empezaron a regresar. Los que estaban escondidos empezaron a regresar nuevamente a esa ciudad y se empezaron a mezclar entre ellos. Se casaron, tuvieron hijos y cometieron un gran error, porque ese era uno de los mandatos de Dios, que no se mezclaran con personas de otras naciones en casamiento. Entonces no solamente se mezclaron teniendo familia, teniendo hijos, sino también en su religión. Y es allí donde nacen los samaritanos. Los samaritanos y los judíos se repudiaban. Los judíos repudiaban, despreciaban a los samaritanos. Ellos no podían, no los toleraban por la mezcla que había contaminado la fe y muchas cosas, ¿no? Muchos estilos de vida que los judíos acostumbraban a tener. No los toleraban. En los tiempos de Jesús, un buen judío no podía encontrarse con un samaritano. Se peleaban, se trataban mal. Pero es interesante cómo Jesús, en alguna parábola, se le acerca un escriba y le dice: bueno, Señor, ¿cómo puedo lograr? Fíjese la pregunta, una pregunta que no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo lograr entrar al reino de Dios o la salvación? Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, para entrar al reino de los cielos. Nada podemos hacer, ¿sí? Y Jesús le dice: ama primeramente a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta el hombre. Entonces le da la parábola del buen samaritano, ¿sí? Para ese hombre, como escriba y como fariseo que era, tuvo que haberle molestado muchísimo que Jesús le hubiera contado esa parábola del buen samaritano, porque ellos odiaban a los samaritanos y Jesús pone como ejemplo un samaritano. Jesús amaba a los samaritanos, Jesús los amaba. Cuando se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob, dice que Jesús iba de Judea hacia Galilea y le era necesario pasar por Samaria, y se encontró ahí con esa mujer samaritana y le habló de su amor, le habló de su perdón. Y esta mujer, dice la palabra, de que se regresó a su pueblo, a Samaria, y empezó a hablar de Jesús, empezó a predicar, a compartirle del Señor. Jesús amaba a los samaritanos, a esos que esos judíos despreciaban. Pues nosotros también tenemos nuestros despreciados drogadictos, nuestros despreciados homosexuales, nuestros despreciadas prostitutas, nuestros despreciados ladrones, mucha gente, hermanos, que aún dentro de la iglesia, en esta iglesia es la excepción, se desprecia. Pero resulta que Jesús ama a ese tipo de personas. Jesús quiere que nosotros, como testigos de Él, podamos testificarle a ese tipo de personas. ¿Cuántos lo quieren hacer? Uy, pero es que para ir a darle abrazo a un drogadicto, mira cómo está. Y yo recuerdo hace, no sé, un par de meses, un poco menos, yo estaba sentado allí, donde normalmente me siento, y entró un hombre y al parecer era como, tenía problemas de drogadicción. Y yo escuché que hablaba y yo lo tomé en otra actitud, yo pensé que él quería sabotear, y yo, ahora que se alborote este muchacho, pero vi a alguien, hermanos, que le expresó el amor de Dios de una manera tan linda, ¿sí? Y le hablaba y lo escuchaba, le llevó una camiseta, él se la puso. Hermanos, yo tenía un pensamiento, déjenme en ese momento un pensamiento, perdónenme la expresión, estúpido, ¿ves? Pero cuando yo veo a esta persona, es Lisbeth, ¿cómo atendió a esta persona con ese amor? Hermanos, a mí me cambió todo, o sea, todo eso se me fue al piso. Y le dije: Señor, perdóname, porque tú me has llamado también, Señor, para ser testigos
a esos despreciados, ¿sí? Y es como si nosotros cuando vemos ese tipo de personas, no solamente los drogadictos, ¿cierto? Hay gente que bueno, practica muchas cosas, pero que también, hermanos, nosotros a veces pensamos que el juicio de Dios venga contra ellos. No, oremos para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor tenga compasión como la tuvo con usted y conmigo en algún momento. A mí el Señor me levantó no por ser tan bueno. A mí el Señor me mostró su gracia, su amor, su perdón, no por ser una persona buena. Ustedes no saben de dónde el Señor me rescató, ¿ves? Y hemos sido llamados para eso, para ir y dar ese mensaje de salvación, de ser testigos de Cristo, ofreciéndoles algo, brindándoles algo a ese tipo de personas, aunque hay a veces campañas donde escuchaba en estos días, no recuerdo a quién escuché, que había un sitio donde se reunían con las mujeres que trabajan en esos ciertos lugares, y las reunían, les hablaban del amor de Dios, les ayudaban con cosas. Para eso hemos sido llamados. Amén. Hacer misiones no es solamente dentro de la iglesia, hermano. Aquí estamos nosotros, sí. Afuera hay una gran necesidad. Ahora, también dice que hasta lo último de la tierra. Esos son los lugares lejanos, ciertos lugares desconocidos, fuera de nuestro alcance. Y cuando nosotros escuchamos de hacer misiones a esos lugares lejanos, nos empezamos a hacernos preguntas, pero ¿cómo vamos a poder llegar allá? ¿Con qué recursos voy a ir por allá? No, eso es para eso. ¿Sabe qué nos imaginamos? Esos son para misioneros de Estados Unidos que tienen plata, y no. Es para todos, ¿cierto? ¿Cómo entenderemos el idioma de ellos? ¿Qué se comerá allá? No, es que si voy a Perú, yo he escuchado que uno va y eso se enferma uno de la comida, no sé qué. Pues Señor, envía a otros a esos lugares. Eso no es para mí, eso está lejos de mí. Es muy difícil para nosotros llegar allá. ¿Aceptará Dios nuestras disculpas? ¿Qué dice usted? ¿Aceptará Dios nuestras disculpas? ¿Aceptará Dios la disculpa de decir, no, es que ese hijo no tiene arreglo o esa esposa no tiene arreglo? ¿Aceptará nuestras disculpas? Quitemos la piedra. Recuerden, quitemos la piedra, que el Señor se encarga del muerto, de darle vida a ese muerto. Un día nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y alguien testificó de Cristo, nos habló del Evangelio, nos habló del Señor, no solamente por lo que su boca hablaba, sino por su testimonio de vida. Y por aquí como que sí es. Y el Espíritu Santo fue quien trajo convicción a nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio, y hoy estamos aquí y somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Amén. Otra pregunta: ¿quién hace misiones? Sí, pero ¿quién puede hacer misiones? Pues hay tres, les voy a mencionar tres tipos de personas. Los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? Está como muy flojito esa respuesta, ¿sí? Pues Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Eso es chistoso, ¿no? Número uno, los creyentes son los que creen, ¿cierto? Y de esto hacemos parte todos nosotros, pero también hay muchos incrédulos, pero que no obedecen al mandato de Dios. Número dos, los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en esta mañana? Los cristianos son los que hemos creído, los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, pero que desafortunadamente muchos, voy a incluir ahí, de nosotros, hermanos, nos acomodamos en una silla, nos acomodamos aún en siendo egoístas, en siendo como los mártires, y siempre queremos es que todo venga a nosotros, ¿cierto? Que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios me, ¿sí? Y nos acomodamos, estamos ahí y no proclamamos a Cristo, no hablamos de Cristo, no testificamos del Señor. Número tres, los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Los discípulos son los que creen. Todos hemos creído, los que estamos acá, ¿cierto? Son los salvos al recibir a Jesús. ¿Cuántos hemos sido salvos? Pero también debemos nosotros, para ser discípulos, obedecer.
porque eso es lo que significa discípulo, ¿cierto? Obedecer las enseñanzas ¿de quién? Del maestro. Eso hace un discípulo. Por eso cuando nosotros decimos amén, o sea, yo tengo que estar seguro, soy discípulo del Señor. Y esto lo digo más para animarlo, para que reflexionemos un poco, de verdad, si estamos siendo verdaderamente discípulos del Señor, obedeciendo a las enseñanzas que Él nos ha dejado a través de su palabra. Y número 4, ¿cómo se hacen misiones? ¿Cómo se hacen misiones? Hay tres cosas básicas fundamentales. Número 1, orar. ¿Cuántos de ustedes han estado orando por los misioneros? Bueno, le invito para que oremos por esos misioneros, no solamente por nuestros hijos, por los misioneros que están en todas las partes del mundo. Oremos por esos misioneros. Uno escucha testimonio de misioneros que, o sea, cosas terribles, los han matado, los persiguen, cosa tenaz. Tenemos que orar por los misioneros. Número 2, ofrendar. Ese amén sí no estuvo por ningún lado. Nosotros debemos de aportar de nuestros recursos, de lo que Dios nos da. Ir por allí a esos lugares, hermanos, eso no es gratis. Recordemos, el apóstol Pablo fue un gran misionero, y en las iglesias, ¿verdad?, recolectaban para él poderse trasladar, para él poderse transportar. Y número 3, debemos ir. ¿Cuántos de ustedes quieren ir? Así está bien. Quédese ahí en Jerusalén, que creo que Dios está haciendo ese proceso en nosotros. Quedémonos en Jerusalén, vayamos a Jerusalén, vayamos a casa ahora que lleguemos, ¿verdad? Y mostremos ese carácter de Cristo cuando lleguemos a casa. No es que porque si no hay almuerzo, porque esto, porque… No, mostremos el carácter de Cristo cuando lleguemos hoy a casa. Amén. Y usted va a notar que es una bendición. Como conclusión, a nosotros, sus discípulos, nos encargó la tarea de llevar el evangelio. ¿Cuántos la quieren llevar? Hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Siendo testigos de Él, siendo discípulos, llevando la luz, siendo la sal de esta tierra. ¿Estamos sazonando nosotros esta tierra realmente? ¿Estamos sazonando nosotros nuestra familia, esos hijos? ¿Qué tipo de sazón le estamos dando a ellos? ¿Qué tipo de sazón? ¿Qué les estoy hablando a ellos? ¿Qué les estoy enseñando? ¿Quejas y más quejas? ¿O estoy sazonando? ¿Soy un instrumento de bendición para mis vecinos? ¿Estoy mostrando el carácter de Cristo? Como hijos de Dios somos responsables en todo esto, cada uno según los dones y los talentos que Dios nos ha dado, porque a todos nos ha dado diferentes dones y diferentes talentos. Amén. Así que nos corresponde darlo a conocer aún en nuestro último suspiro. Deberíamos de dar a conocer a Cristo aún en nuestro último suspiro. Recordemos que Jesús, cuando fue crucificado, ya en sus últimos momentos de vida, habían 2 malhechores, y uno de ellos fue salvo por las palabras, ¿verdad?, que Jesús le expresó. Y usted y yo fuimos malhechores, hermanos, hacemos parte de ellos. Y hay malhechores que rechazan a Jesús, como lo hizo el otro totalmente, y hay malhechores como usted y como yo, que pudimos recibir esa gracia, ese perdón y esa salvación como regalo de nuestro Dios. Aún en su último suspiro Jesús habló de Él mismo. Aún en su último suspiro un hombre pudo ser salvo y pudo ir al paraíso con el Señor. En nuestro último suspiro nosotros hablemos y testifiquemos de Él. Y termino con esto. La persona quien conviví durante 23 años, en sus últimos días de vida testificó de Cristo, y estando ya sus últimos días en el hospital me dijo: por favor consígame unos tratados y unos dulces. ¿Y para qué? No, tráemelos. Se los compré. Los metió entre una bolsa, y todos los días que entraban habían como 15 enfermeras atendiéndola, y a cada una de ellas, cuando venían a atenderla, le decía: mete la mano acá que Dios te va a hablar. Y esas mujeres sacaban, leían el tratado, los trataditos que vemos por ahí, leía un versículo bíblico y ella oraba por esas mujeres, y esas mujeres lloraban. Que hasta nuestro último suspiro nosotros podamos testificar del amor de Dios. Hermanos, hay una necesidad inmensa, hay una necesidad grande de que la gente pueda conocer al Señor, pueda conocer
ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Y hay una promesa: el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu gran fidelidad. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú nos rescataste, Señor, estando nosotros muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, estando nosotros, Señor, allí, Señor, en un lodazal. Nos rescataste, nos sacaste, Señor, nos limpiaste con tu preciosa sangre, nos justificaste, Señor, nos diste tu justicia, Señor, y nosotros lo único que pudimos aportarte a ti fue todo nuestro pecado, Señor, y a cambio, Señor, tú nos imputaste, Señor, tu justicia. Y hoy podemos decir que somos salvos, hoy podemos decir que somos tus hijos, podemos decir, Señor, que somos testigos tuyos. Y yo te pido, Señor, que animes, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción al corazón de la iglesia, a cada papá, a cada mamá, Señor, a cada abuelo, abuela, Señor, a cada tíos, a todos, Señor, que podamos, Señor, ser testigos tuyos, primeramente en nuestra casa, Señor. Que podamos ser testigos también, Señor, Padre, en el lugar donde tú nos lleves, en el trabajo, en la universidad, Señor, en el vecindario, a cada rincón, Padre, de esta ciudad donde tengamos la oportunidad de hablar de ti, Señor. Pero también, Padre, aquellas personas, Señor, que se sienten, Señor, que muchas veces como iglesia, Señor, Padre, se desprecia, Señor, a esos hombres, mujeres, drogadictos que están perdidos allí en las calles, Señor, a las prostitutas, Señor bendito, a aquella persona, Señor, que tiene problemas de homosexualidad, Señor, que no los marginemos, Señor, que demostremos tu amor, Señor bendito, pero no de una manera religiosa, Señor, condenatoria, Señor, sino que demostremos ese amor tuyo, Señor, a través de nosotros, de testificar de ti, Señor, de tu perdón y de tu amor. Pero también, Señor, si es posible, Señor, si es tu voluntad, nos quieres llevar a lugares lejanos, Señor, aquí estamos, Padre, dispuestos para que, Señor, tú hagas con nosotros, Señor, esos instrumentos tuyos, Padre, en tus manos, para dar a conocer esas buenas nuevas de salvación que tanto el mundo lo está necesitando, Señor amado. Gracias por hacernos, Señor, tus hijos, por hacernos testigos tuyos, y yo te pido, Señor, que forjes en nosotros el carácter de Cristo, Señor, y que nuestros hijos, Padre, un día cuando tengan que salir o si ya salieron, Señor, esa fe genuina pueda, Padre, ser evidenciada en ellos y puedan ser sostenidos por tu gracia y por tu amor, y que muchas otras personas, Señor, puedan ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.